Preguntaba más temprano, Viri Jerónimo, si es la primera vez que sucede esta famosa limpieza de espías en la República Dominicana. Fíjense que República Dominicana expulsó 9 diplomáticos que tenía en Cuba por fuertes amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Ha dado un sorpresivo ultimátum para que 9 funcionarios de la Embajada de Cuba y sus familiares, eso es aquí, en el país, se vayan antes del domingo 16 de agosto. Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 13 de agosto del 2026, esta medida otorga un plazo de apenas 7 días aparándose en algo que conoce muy bien nuestro ex embajador Humberto Salazar en la Convención de Viena, advirtiendo que el asunto se manejará, además, con total discreción y que no se ofrecerán detalles adicionales sobre estos motivos. En total, la abrupta salida suma unas 21 personas del servicio diplomático, esposa e hijos. Sin embargo, el hermetismo de la Cancillería Dominicana disparó las alarmas y las teorías de conspiración al coincidir peligrosamente con las recientes declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, desde Panamá. El alto funcionario norteamericano advirtió que Washington no descarta una intervención militar en Cuba, afirmando que todas las opciones están sobre la mesa, incluida una potencial invasión. Y exige a La Habana que preste atención a la voluntad estratégica del presidente Donald Trump. Bajo este tenso escenario, la expulsión masiva en Santo Domingo levanta serias sospechas de que estos funcionarios podrían haber estado operando como espías de la inteligencia cubana en territorio dominicano, que se incluyó a Cuba, además, para que lo sepan, en un eje junto a Rusia, Irán y Venezuela, señalando que estos países deben entender de alguna manera dónde reside el equilibrio de poder en esta parte del hemisferio, tomando en cuenta que la República Dominicana habría facilitado la logística en el reciente operativo en Estados Unidos para capturar, como ustedes saben, a Nicolás Maduro. Esta purga diplomática, algunos creen que huele a un barrido preventivo coordinado con Washington para desmantelar cualquier régimen, cualquier red de espionaje castrista en territorio dominicano. Esto fue ayer. Hoy, Cuba rompe el silencio y acusa a la República Dominicana de subordinarse a los Estados Unidos. Vamos a ver ahí qué dice don Freddy Aguaviva. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reaccionó enérgicamente tras la decisión del gobierno dominicano de retirar a integrantes de su misión diplomática en la ciudad de Santo Domingo, junto a su familia, calificando esta medida de injustificada. A través de un comunicado oficial, La Habana acusó a las autoridades dominicanas de ceder ante las presiones de los Estados Unidos para aislar a la isla, asegurando que su personal actuó en todo momento con estricto apego a la Convención de Viena de 1961 y en pleno respeto a las leyes locales, al tiempo que marcó una discrepancia numérica respecto al reporte dominicano, 10 afectados frente a 9 que había informado, en su momento la Cancillería. El gobierno cubano sostuvo que esta acción lecciona sensiblemente las relaciones gubernamentales históricas y bilaterales y se suma a otros giros recientes en la política exterior dominicana, alineados completamente con Washington. No obstante, el Estado cubano enfatizó que esta fractura a nivel oficial no alterará los lazos históricos de hermandad, cultura y solidaridad que une a los pueblos dominicanos. La pregunta que se hace una nueva mañana, y partimos esta vez con don Freddy Aguas Vivas, ¿eran espías o no? Don Freddy. Yo creo que se olvidó a la Cancillería depositar otra información como esa que da, en la cual aparecen expulsados al menos 100 o 200 espías norteamericanos que pululan en la República Dominicana a través de una serie de agencias internacionales que son fachadas de la CIA, de la DIA y del SNS de Estados Unidos y otros aparatos de investigación. Si hay un país que tiene a República Dominicana invadido de espías, vigilándonos hasta la llamada telefónica íntima de los ciudadanos dominicanos, ese se llama Estados Unidos de Norteamérica. Una nación que basa su poderío en andar espiando e interviniendo en los
problemas internos de cada uno de los países en una violación franca de la soberanía nacional. Pero Freddy, ¿se podría entender, disculpa, que un espía norteamericano esté pululando, como dices tú, en las calles de Moscú, en las calles de Corea del Norte, en las calles de... Pero ¿qué hace un espía norteamericano? ¿Qué hace un espía cubano? En Villa Consuelo. ¿Qué se puede espiar en Santo Domingo? Dime una cosa, no, tenemos un proyecto nuclear de desarrollo de energía nuclear ahí en Puerto Plata, y entonces nosotros tenemos en las minas, en las dunas de Baní, tenemos unos misiles escondidos. ¿Qué se puede investigar en la República Dominicana que no sea público, que no se sepa? Es más, aquí hasta los espías andan jactándose de que ellos son buenos espías. Ellos se jactan, no, nadie escucha mejor que yo a las conversaciones telefónicas, pero la cogen para yo, hice por los cuernos, por las vainas, porque desvían el criterio real de la investigación. Pero señores, Cuba es un país que ha sido solidario con República Dominicana de por vida. Máximo Gómez, el hijo de Baní, que salió hacia Cuba con José Martí desde Montecristi, y Máximo Gómez fue a Cuba y liberó a Cuba de los españoles. Máximo Gómez, desde ahí, desde los años, desde los 1800, está Cuba y Dominicana, hemos estado, allá fue a pelear Marcano, allá fue a pelear de Dominicana. Es más, hasta Enriquillo se fue de aquí, Caonabo se fue de aquí en una yola para Cuba. Entonces, esos vínculos, señores, vínculos culturales, los cantantes cubanos, los salseros cubanos, toda la producción. Cuba es una nación meritoria con muchísimos méritos. Lo que pasa es que tiene 68 años de un embargo criminal, asesino, que no permite que entre las medicinas, que no permite que entre los alimentos, que no permite que entre nada. Y entonces esa pobre nación, tú ves que dice ahí que yo dije embuste. ¿Tú sabes qué es embuste? Que no es verdad que van a invadir Cuba. Que vayan para Cuba a ver si es verdad. Que vayan, porque Cuba no va a pelear con un ejército, no le interesa. Freddy, pero le va a hacer la vida imposible por 100 años de lucha guerrillera, que no van a tener cómo salir de ahí más nunca en su vida. Algunos analistas dicen que República Dominicana es un país subordinado a la política de seguridad. Genufleso. Es un país arrodillado a la política norteamericana. Le prestamos nuestros aeropuertos, que es una cuestión de soberanía nacional. Le prestamos nuestros territorios para que invadan una república hermana, para irse a hacer una operación de secuestrar a un presidente de una república hermana. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de espionaje? ¿Qué puede un cubano espiar? Señores, hay que tener sentido común. Y este gobierno, no, mira, yo necesito que tú me puses, y el gobierno va y te firma un decreto y lo después, sin preguntarse y decir, no, espérese, vamos a discutir, vamos a ver. Balaguer se le opuso aquí a la extradición de Franklin Franco, que lo estaban pidiendo los norteamericanos con vehemencia. Y Balaguer dijo, no, lo juzgamos aquí en nuestros tribunales. Y se negó a entregar a Franklin Franco. Entonces, que era un poderoso empresario en esos años, y entonces Estados Unidos le cogió con llevarse a Franklin Franco. ¿Tú sientes que durante el gobierno de Luis Abinader el país ha sido aún más entregado a los norteamericanos en una actitud tan entreguista, tan genuflesa, tan lamentable, que lacera nuestra soberanía nacional, señores? Los países tienen que hacer respetar la soberanía nacional, hacer respetar los preceptos fundamentales de la libertad, la justicia, la paz. Entonces, nos vamos a reír nosotros, vamos a estar felices, porque nos expulsaron unos cubanos, nos están dando en la madre en lo que tiene que ver con el respeto a la integridad de una nación. Y yo les voy a decir una cosa, nos estamos riendo ahora, pero cuando esto siga avanzando, ustedes verán cómo vamos a llorar lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre, ¿por qué? Porque se está yendo a Venezuela a secuestrar al presidente, se está agarrando a Cuba para querer invadir Cuba, se está agarrando a Groenlandia, se está agarrando a Panamá, están violentando todo el orden mundial, están trasegando, váyanse a Medio Oriente para que ustedes vean. Ahora, ¿qué tiene de bueno esta etapa?
el señor Donald Trump dirigiendo la política totalmente errática y divorciada de los norteamericanos, que tanto Europa como el Medio Oriente se están rebelando. Irán le desbarató todas las bases militares las que tenían en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico. 20 grandes instalaciones militares de los norteamericanos fueron arrasadas por Irán en ataques con misiles y con drones. Y Estados Unidos no tiene cómo reparar en los próximos 20 años. ¿Qué pasa con eso? Que el dominio norteamericano empieza a ceder, no tienen cómo abastecerse, reabastecer, nada, porque le dieron en la madre y le tumbaron todas las bases militares que tenían en el Medio Oriente. A ver si es bueno jugar con los más chiquitos. Abusadores. Así como Freddy habla de democracia. O sea que yo no hablo aquí según usted. Sí, claro si que usted sí. quiere, yo me voy. No, espérese, cuidado. Si usted quiere, yo me voy porque he escuchado una sarta de tonterías. Yo he estado aquí disciplinadamente sentado y usted calladito ahí, ¿verdad? Y yo no lo voy a aceptar. Así no. Bueno, es que tenía alguna curiosidad. No, así curiosidad no, esa es su posición. A mí no me importa estar en minoría aquí, pero hay que también cuidar mi derecho a la palabra. Albita. Es que tú siga usted. No, pero yo lo quiero escuchar a usted. Pero ya no, siga usted, Albita. Ya, pero ya hasta el deseo de dar un comentario se me quitó. Pero siga usted. No, dele. No, siga usted. No, dele, no hay problema. Usted tiene el derecho ahora de hablar. Mire, déjeme decirle, es que tengo que pelear con estos dos farsantes. Es que tú desconoces la dinámica. Siga usted. Quien está dirigiendo el programa es Albita, que ella es la que está... No, él. ¿Cómo se pusieron ustedes de acuerdo para echarme un baño de aquello a mí, comenzando el programa, los dos. Por favor. Así que déle para allá, Albita. Siga usted. No, yo lo que quería dar es un pequeño comentario que Freddy mencionaba, el tema de la democracia como país. Y yo considero, y lo que he podido leer, porque tampoco he estado en posiciones y he conocido muchos temas de embajadores, que aquí tenemos uno al lado, pero creo que como país tenemos la facultad de sacar, de retirar a los funcionarios diplomáticos como nosotros queramos y en el momento que uno quiera, cuando uno considere que eso afecte nuestra democracia y nuestra seguridad. Y ojo, sin decir el por qué, tenemos esa facultad. Otra cosa que quería mencionar, así como Cuba en su momento ha retirado, ha sacado diplomáticos de su país, así República Dominicana también tiene todo el derecho de hacerlo. Humberto. Usted es una mujer demasiado inteligente. Gracias. Usted sabe, pero se pasa. No, se salva porque yo no voy a hablar con No, yo voy a hablar de último. No, yo lo quiero escuchar a usted, porque yo quiero... porque... Ya yo lo escuché por radio. Aprovecha porque lo de él es... Mira... Lo escuché por radio. Yo puedo hablar. Esta mañana lo escuché por radio. Acuérdate que yo quiero aportar en la ruda. A modo de aportación, porque nosotros somos así. A modo de aportar, porque aquí los guruses de este tema son ustedes dos. Usted tiene crédito para hablar de lo que estamos tocando. No. Y es simplemente... Déjeme corregirle algo a usted. ¿Qué pasó? Nadie es ex embajador. El título embajador sigue permanentemente igual que el presidente. Por si acaso. Miren, a modo de ilustrar qué es la Convención de Viena, me gustaría ilustrar a nuestra audiencia sobre la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Fue adoptada en 1961 y establece las reglas que regulan las relaciones entre los Estados Unidos y sus misiones diplomáticas. Define los derechos, privilegios, inmunidades y obligaciones de los diplomáticos y de los países que los reciben. Yo preguntaba, fuera de cámara, que si era la primera vez que sucedía expulsiones así, y hurgando aquí en la historia me dice que no, que en el 1959, durante la era de Trujillo, fueron declarados no gratos representantes diplomáticos venezolanos. Ese año el canciller dominicano llegó a señalar que era de la tercera ocasión en que notaba medidas de ese tipo como funcionarios venezolanos. Y de igual manera en el 1900... Eso, perdón, fue a raíz
del atentado contra el presidente Rómulo Betancourt por parte de Trujillo en una avenida de Caracas. Correcto. Y en el 1961 también fue declarado persona no grata un vicecónsul estadounidense, James McNamara. Yo entiendo y pienso igual que Alba. Bueno, será un espía. No la Convención de Viena. McNamara era un espía. Mira, la Convención de Viena no solamente da facultad. Oigan, la Convención de Viena no solamente da facultad para expulsar tal o cual diplomático que se entienda que no está cumpliendo con su deber, sino que no limita a la Cancillería a que dé explicaciones al mismo. No tenemos que dar explicaciones. Si entendemos que una persona no cumple con ciertas normas, o si realmente nosotros entendemos que es una persona no grata, simplemente lo expulsamos y que se vaya. Tal cual, como dice Alba, como ha sucedido en Cuba y como ha sucedido en otros países. Eso no es exclusivo de este país. Y no entiendo y no creo que es un tema de injerencia. En este mismo año, Costa Rica expulsó también diplomáticos cubanos. Chicos, antes de pasar a Humberto, que ya sé por dónde va su línea, parece que ustedes... El comentario estelar. Sí, pero parece, Viri, que no entendiste bien el concepto previo de la pregunta cuando estábamos hablando de que lo que se nota en este caso en particular es que hubo una injerencia, una pequeña llamada telefónica de los servicios de inteligencia norteamericanos a presidencia diciendo: mira, necesito que expulses a estos diplomáticos cubanos, y la República Dominicana hizo así y hizo lo que el gobierno norteamericano pidió, porque tú crees honestamente, y ahí parto con Humberto, que Dominicana tiene el nivel por encima de la inteligencia cubana para darse cuenta que 9 espías cubanos estaban aquí. Eso fue una orden de los norteamericanos que nosotros realizamos. Pero eso es especulativo, claro que de tu parte, porque lo primero es que todo Estado soberano tiene derecho a expulsar al diplomático que considere que no está adecuándose bajo a las una normas justificación, por lo menos, creo. Hay 2 situaciones específicas para expulsar diplomáticos de un país. ¿Cuáles son esas? La primera es declararlo persona no grata o que no es bienvenida a ese país, y generalmente la más común de esas causas es por espionaje. Porque la segunda es por mala conducta, por cometer un delito. Y entonces en esta se le pide al gobierno que hizo el envío de ese diplomático el permiso para retirarle lo que es la inmunidad diplomática. Y si le retiran la inmunidad diplomática, puede ser traducido a la justicia. Si se niega, entonces esa persona es expulsada del país, pero de forma rápida, y lo mandan al país más cercano, donde sea, pero lo sacan de su territorio. Ese es el derecho que tiene cualquier Estado, de acuerdo al artículo 9 de la Convención de Viena, que es la norma legal por el cual se manejan los países. Yo quiero hacer una pregunta. Yo, buscando en la historia, si teníamos historia de antecedentes de expulsiones, y vi que sí. Ahora, ¿se tiene historia de que han sido expulsados diplomáticos dominicanos de otros países? Claro, por supuesto. Eso es algo normal en el mundo diplomático. Lo que ocurre es que casi nunca se sabe. Por eso mismo. Se sabe porque primero es una nota de la Cancillería Dominicana y segundo son 9 diplomáticos que han expulsado. Con sus familiares. Con sus familiares. Según una investigación que yo hice, pregunté cuántos funcionarios diplomáticos tiene, atiendan esto, Freddy, ¿cuántos funcionarios diplomáticos tiene la Embajada Dominicana en la República Dominicana? 10. Es decir, solamente dejaron al embajador. Sí, el resto de los funcionarios diplomáticos lo sacaron. Wow. Lo sacaron. Ahora, si usted se va a la prensa internacional, se da cuenta que es una política continental. Freddy. Lo mismo ocurrió en Ecuador. En Ecuador, hace 2 meses, expulsaron a toda la legación de Cuba en Quito por orden del presidente Noboa. Y ha ocurrido también esta situación de expulsión de funcionarios diplomáticos en Argentina. También salieron funcionarios diplomáticos. Hay también funcionarios diplomáticos que salieron de Panamá. Y en la República Dominicana, pues, hay una orden, dice, yo no creo que se recibió una orden, simplemente la República Dominicana probablemente recibió informes de la inteligencia de su aliado principal en el continente,
su estado protector, su principal socio en temas comerciales y el lugar donde viven casi 3 millones de dominicanos, que son los Estados Unidos de América, y por lo tanto nuestros intereses están ahí, de que aquí se estaba realizando una labor de espionaje en la República Dominicana, que es común en las legaciones o en las embajadas diplomáticas que pone Cuba en todo este continente, y vamos a hacer la historia. Hágala. Vamos a hacer la historia. Cuba es una dictadura desde el año 1959. No hay libertad, porque yo escuché libertad, paz y felicidad, algo así, que dijo alguien aquí. ¿Pero y de dónde? Cuba es un estado que se ha desarrollado a partir de la creación de un sistema de partido único, de no existencia de libertad de prensa. Usted no puede decir lo que quiera en Cuba, y es una nación o una república que está poblada por una gran cantidad de esclavos al servicio de un régimen que es opresor, que ya se demostró, y ahí están los informes, la prensa internacional, que TAESA, que es la compañía de los militares cubanos y de la cúpula cubana, es que maneja absolutamente todo ahí a nivel internacional para que esa gente viva como príncipes en el exterior, mientras mantiene a 11 millones de cubanos en la masa. Yo te dejé hablar. La masa absoluta, yo te dejé hablar, yo no hablé. La más absoluta miseria. Esa es la realidad y eso nadie lo puede negar. Cuba es un país de esclavos de un sistema que fundó un asesino llamado Fidel Castro Ruz, que su familia desde el año 59 sigue gobernando Cuba. Yo he estado 3 veces en Cuba. 3 veces siempre en viaje oficial. Una, bueno, en un viaje primero, en una vía de un avión ambulancia que yo trabajaba. Y segundo, en 2 viajes oficiales. 3 veces he estado en Cuba y Cuba da ganas de llorar en relación a lo que es la República Dominicana. Nosotros no éramos nada en el año 59. Un país con un 75% de la población, la nuestra, que vivía en el campo, vivía en casa de tierra y estaba en la más absoluta miseria. Y hoy somos la 7ª economía de América Latina. Ahí están los ejemplos, salgan. Búsquenlo, mírenlo. Miren, y vayan a Cuba. Humberto, Cuba eso, no. Yo voy a terminar. Ustedes tienen derecho a hablar desde que yo me callo. Es una pregunta que quiero hacer. No, tampoco, no acepto preguntas. Yo sé, me quieren desviar. No. No, yo quiero que usted me ilustre a mí. Lo que ocurre con esto es lo siguiente. Cuba es un estado narcoterrorista. No, pero... Cuba fue que envió aquí a una guerrilla en los años 70 a derrocar un régimen constitucionalmente electo por los dominicanos. Ese héroe que tienen en la República Dominicana, que yo digo que fue héroe quizás en el 65, pero simplemente un guerrillero que llegó aquí a derrocar un gobierno que se llama Francis Camaño, fue entrenado en Cuba. Y esa guerrilla vino para acá. Y entonces no pueden negar que es un estado narcoterrorista. Aparte, ahí están los ejemplos. Generales fusilados. ¿Por qué? Por su relación con el narco. ¿A nombre de quién? De Fidel Castro. De Fidel Castro y su familia. Esa familia es la que tiene a Cuba sojuzgada y tiene esta situación en Cuba que no tiene nada que ver con ningún embargo. Cuba nunca ha tenido un embargo. Cuba nunca ha tenido un bloqueo. Cuba tiene una situación legal con Estados Unidos por lo siguiente, por supuesto. Llega Fidel Castro a Cuba y lo que hace es estatizar todas las comercios e industrias que eran de propiedad de los Estados Unidos, de los norteamericanos. Llevaron eso a un juicio y declararon, y los gobiernos han seguido con ese tema, declararon un embargo comercial, es decir, yo no comercio contigo, pero Cuba puede negociar con el resto del mundo. Puede negociar con Dominicana, y puede negociar con España, y puede negociar con Francia. ¿Y por qué entonces Estados Unidos, que tiene ahí una cabeza de playa en su contra, a 90 millas de su costa, tiene que ayudar a Cuba? ¿Y por qué tiene que ayudar a su enemigo? ¿Por qué lo tiene que hacer? A santo de que usted ayuda a su enemigo que tiene un discurso permanente en contra suya y durante 60 años ha conspirado en contra suya en este continente. ¿Por qué?
porque usted tiene que ayudarlo. No tiene por qué ayudarlo. Y el mejor ejemplo de la diferencia entre un sistema y otro está a 90 millas. Cuba no tiene ningún bloqueo ni ningún embargo. Cuba tiene una sentencia en la cual Estados Unidos está impedido de hacer algún tipo de comercio. ¿Sabe por qué? Porque tiene que pagar por las empresas estatizadas. O sea, le quitaron a las compañías, sobre todo azucareras, a las compañías, sobre todo de refinería de petróleo, le quitaron y estatizaron sus comercios. Entonces, perfecto, yo te quito lo tuyo, pero tú no me vas a indemnizar. Y entonces mi país no va a hacer nada, ¿verdad? No, así no. ¿Qué ocurre con República Dominicana y Cuba? La República Dominicana no tenía relaciones diplomáticas con Cuba. Balaguer nunca las estableció. Balaguer nunca las estableció. Las relaciones diplomáticas de Cuba datan de 1998. 98. Anteriormente había, pero el 98. ¿Quién era el presidente? Leonel Fernández. Era el presidente de la República Dominicana. Y aquí se paseó Fidel Castro, ese asesino con sangre en la mano, que Dios lo tenga quemándose en el infierno. Se paseó y aquí andaba Euclides Gutiérrez Félix de abrazo y hola, ¿cómo está? Qué sé yo qué cosa, por favor. ¿Por qué se van estos diplomáticos de Cuba? Por espionaje. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Están espiando a un país que es socio de los Estados Unidos de América, donde vienen militares norteamericanos, y yo quiero felicitar al presidente Luis Abinader por ese gesto, porque yo lo apoyo totalmente. Nosotros tenemos que saber quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros adversarios. En este caso, nuestros amigos son los Estados Unidos de América. Ahí nosotros no podemos perder. Ese discurso trasnochado, izquierdista, comunista, está mandado a guardar en todas partes del mundo. Eso es mirar hacia atrás. Humberto. Simplemente, en mi caso, yo quiero, primero, felicitar al gobierno por el gesto. Segundo, poner en claro que esos son un grupo de espías a favor de la dictadura cubana. Y tercero, por supuesto, que yo asumo la posición de libertad y vida que tiene mucha gente que apoya a los cubanos en su lucha por la libertad. Ya yo terminé. Yo quiero hacer una pregunta a usted, si usted me lo permite. No, pero hablemos ustedes. Tienen que hablar otras personas. A seguir hablando. En el panel, el programa no se llama el show de Humberto. Vamos a darle el programa para él y nos vamos todos. Don Freddy, disculpe, adelante. Si es verdad, se pueden ir todos ya. Señores, lo que hace una jodida visa americana, los Cuidado, disparates, él tiene residencia americana, él no es una persona que es solo lo tiene mismo, visa. para conseguirla hay que lamber mucho, hay que dar mucha Freddy, lengua haga a su los comentario zapatos. sin ofender a un miembro del panel. No, lo que pasa es que una cantidad enorme de mentiras y de maledicencia en la forma de enfocar el tema, porque sencillamente la expulsión de estos ciudadanos cubanos inmediatamente te remite al hecho de que te quieren eliminar cualquier tipo de vigilancia, de supervisión, de contenido. ¿Por qué? Porque en estos momentos se está preparando Estados Unidos para agredir a Panamá, para agredir a Cuba, para seguir agrediendo a Venezuela, para agredir a Colombia. ¿Qué está pasando? ¿Van a invadir a Cuba, Freddy? Quieren invadir a Cuba, pero no se atreven, ni lo van a hacer. ¿Tú sabes por qué? Cuando se dio Bahía de Cochino en octubre de 1962, cuando se da la invasión de Bahía de Cochino, resulta que Fidel estaba preparado, y los rusos lo prepararon, hizo 100 focos guerrilleros y los instaló en la Sierra Maestra, en el Escambray. Los instaló. Esos 100 focos guerrilleros tenían como misión no pelear con el ejército norteamericano, que entrara, que hiciera lo que le diera gana en las ciudades, pero no podían entrar al monte, a la montaña, porque Fidel preparó 100 grupos guerrilleros con armas, alimentos para 3 años, agua suficiente, todo listo para pelear en las montañas. ¿Qué pasa? Que en 60 años no se han atrevido a invadir Cuba. Una islita chiquitica de 14 metros cuadrados. Pero puede ser, disculpe, don Freddy, puede ser que, según algunos analistas, dicen que es el momentum para invadir a Cuba. ¿Usted no opina eso? Es el momento para hacer de Cuba un foco. Lo que le va a pasar a Estados Unidos en Cuba ya le pasó en Vietnam.
Los vietnamitas lo hicieron con el método de lucha de utilizar la naturaleza como un refuerzo, como un arma para combatir. Los vietnamitas se enterraron en el suelo, se hicieron el hábitat, se hicieron amigables. Y ya Estados Unidos no soportaba la cantidad de muertos que llegaban cada semana en ataúdes que iban desde Vietnam para Estados Unidos. Y tuvieron que salir huyendo. Y si negociaran con la dictadura. Salieron huyendo de Vietnam, pero salieron huyendo de Afganistán también. Desgaritados de Afganistán. Dejaron todas las armas modernas, todas las computadoras, todo lo dejaron en Afganistán, porque sencillamente los afganos, los talibanes, lo sacaron de ella. Freddy, veo que Humberto se está como burlando sí, no, que se burla, pero yo voy a terminar yo no tengo nada que Es que ver. te veo como riéndote. Porque estoy hablando con alguien aquí. ¿Tú quieres saber el nombre? Míralo ahí. Cuba es. No, por si acaso. Cuba Míralo ahí. es. No estoy hablando con alguien. Déjeme hablar. Humberto, él está hablando de algo. No, fue él que te interrumpió, no fui yo. Cuba tiene unos méritos, señores, como nación. Cuba en muchísimos años fue la mejor en deporte, fue la mejor en salud, fue la mejor en educación, fue la mejor en todo lo que tiene que ver Freddy, pero ya no lo es. desarrollo. Es que tú hablas de una Cuba de 1901. Pero métele 60 años de bloqueo, de agresión, de todo lo que tiene que ver con sanciones. Mira, el que le lleva un barco de alimento a Cuba o de medicina queda sancionado de por vida y le meten... En algo quiero colaborar con Freddy, que estoy de acuerdo en esa parte, es que considero que Cuba debería de ser un caso de estudio, porque en los pasados Juegos Centroamericanos, ¿quién fue el país que quedó en tercer lugar? Cuba. Fue Cuba. Pero ante muchas naciones. Entonces, al tú ver un país que ha tenido todas esas dificultades por años y quedar con todas esas dificultades, quedar en tercero en unos juegos donde participan unos atletas que considero que no tienen las condiciones para participar como ellos quieren y quedar en un tercer lugar por años, o sea, es un indicativo de que hay una sociedad que funciona y que está dando frutos. Eso hicieron con los Juegos Centroamericanos del Caribe. Lo repitieron los últimos 60 años. Freddy, cabe resaltar que 2 atletas cubanos se quedaron aquí. Sí, no, es que lo que pasa es que hablaron que se quedaron 2 atletas cubanos, es un síntoma de que Cuba se está lloraron cuando entraron a un supermercado, sí. Freddy, porque nunca habían visto tanta comida junta. ¿Tú sabes cuántos cubanos vinieron en la delegación? ¿Tú sabes cuántos cubanos vinieron en la delegación? ¿Cuánto? 502 cubanos. Búsquenlo ahí. 502 cubanos vinieron. Búscalo, John, ahí. 502 cubanos que están pasando hambre, que se lo está llevando el diablo. Y anduvieron por las villas, anduvieron por todas partes. ¿Tú le viste un guardia a cada deportista? No, pero se dice que dentro de la federación, de la comisión de ellos, habían personas que tenían la función de vigilarlo y mantenerlo. Seguridad, pues, cuidar a tu delegación. La nuestra, cuando sale fuera de aquí, tiene seguridad en todas partes, porque todas las delegaciones deportivas tienen que ser protegidas porque se exponen a demasiado Freddy, público. pero no está siendo quizá usted muy inocente al partir de la idea de que no hay forma de invadir a un Cuba hoy en la situación en que se encuentra Cuba. No la tienen. Estamos hablando del ejército más poderoso del mundo, Estados Unidos, no puede pero que Cuba. Tú no le vas a pelear convencionalmente. Una guerra convencional te la arrasa a los Estados Unidos. ¿Y quién le veía a pelear convencionalmente? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le hizo Irán a Estados Unidos para derrotarlo apabullantemente cuando Estados Unidos derrotó ahora a Irán? Que sencillamente cogió y le salió unos misiles que ellos no estaban esperando. De abajo de la tierra le salen los misiles a Irán y le dan en la madre. ¿Cuántos atletas vinieron? 504, yo dije 502. Le regalé 2. Ahora, cuando se quedan 2, hay 500 cubanos que regresan a su patria a vivir en esa hambre que ustedes están diciendo, en esa miseria. Cubanos, todos con preseas, gente calificada en el deporte, en el olimpismo. Humberto, sí, pero Freddy, es que no me respondes porque hay que ser objetivo y decir, hay gente pasando hambre en Cuba, Freddy, ¿sí o no?
En Dominicana ¿Sí o no? no hay gente pasando hambre. No. Aquí no, pero hay ni Freddy, gente pasando hambre. La FAO dijo No, que igual hay que hambre cero. Dime un país donde no haya gente pasando hambre. No, Estados señores, Unidos. No se rían, pero ¿y qué le pasa? Pero a este vamos, equipo? Estados Unidos, hay gente pasando pasa? hambre, ¿sí o no? No, pero Señora, por el hambre no, porque esta gente no ha es ido a cierto. Estados Unidos nunca en su La vida. FAO dice que la República Dominicana es hambre cero y lo dice el presidente Luis Abinader. Lo que tú tienes que decirme, ¿qué hacen debajo de los puentes todos esos mendigos que hay en Estados Unidos pasando hambre? Pero yo quiero que alguien me responda. Y lo hay- ¿Qué tiene de malo? Que ya Humberto lo dijo, que nuestro socio comercial número 1, Estados Unidos, donde tenemos la gran mayor cantidad de inmigrantes dominicanos. ¿Qué tiene de malo que nos sugieran a nosotros? Miren, ustedes tienen ahí una persona que están afectando tal y tal interés. ¿Tiene algo de malo, Humberto Salazar? Que los Estados Unidos... Pregunta a un amigo televidente. Sí, ¿qué tiene de malo? De eso era que yo Que me los reía. Estados Unidos nos digan o nos den De tal eso o era cual... que yo me reía. Pregunta, yo no voy a decir esto y nada más. Pregunta a un amigo televidente. ¿Por qué las yolas van desde Cuba hacia Estados Unidos y nunca han ido al revés? ¿Por qué la gente quiere llegar a Estados Unidos desde Cuba y se tiran por el estrecho de la Florida y se ahogan y los tiburones y todo? Y no van desde Miami para el paraíso cubano. Yo le voy a hacer una pregunta. Pero en su momento Estados Unidos le abrió la puerta a los cubanos. Albita. Sin embargo, en lo Cuba... del Mariel fue una agitación Albita, política. Eso no es Albita. que le abrió la puerta. Yo quiero que tú me busques ahí, John, búscame ahí. En el 86 se produjo el puerto del Marielito. El Marielito fue un proceso en el cual la política norteamericana empezó para estar provocando a Cuba a invadir embajadas, a meter gente en la embajada, de que asilo político. Y fueron cogiendo un jueguito hasta que mataron un soldado cubano. Cuando mataron un soldado cubano, Fidel Castro ordenó la apertura de todas las puertas de Cuba para que todo el que quisiera ir para Estados Unidos se fuera. Marielito, se fueron 80,000 cubanos, no, se fueron 30,000 cubanos. En el 86 se fueron para Estados Unidos en todas las embarcaciones que quisieron venir de Miami a recoger ¿Y por qué no familiares. salieron más? Quizás faltaron Danny yolas. Boy. Porque no había yolas. Salieron 30,000 cubanos de una... Están los ¿Por qué que Freddy plantea que Cuba es un paraíso? Casi? 55. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos habitantes tenía Cuba en ese momento? No, pero Freddy... No, por para hacerte Dios. una pregunta. Esto parece la escuelota. Salieron, Es como la escuelota. Humberto, salieron vamos a respetar 155,000. El dato es demoledor por lo siguiente. Si en República Dominicana se abría en el 86 Sí. o se abre ahora los ¿Qué puertos pasa? para irse para Estados Unidos, dame una cifra que tú crees que se va para Estados Unidos. Nos quedamos vacíos. Abran las puertas Dile, para irse por para Estados favor. Unidos. ¿Tú Nos crees quedamos que se vacíos. Hay queda gente que ama su país. Yo no creo que todo el mundo Claro, quería- claro, Nos claro. quedamos vacíos. Pero que Nelson, eso mismo Nelson, ¿cuánto? eso mismo ocurriría con los panameños, ecuatorianos, Si abren venezolanos, de Es toda verdad. la primera economía del Si mundo, abren, por señores, favor. los puertos de Estados Unidos para que se vayan los dominicanos. Estoy cansado No de queda un tonterías. dominicano aquí. El No puedo último cambiar cierra ya la de puerta. tema, porque es que, de verdad, yo digo demasiado mentira. Señores. Yo mira, espérate. No, yo no me Humberto, voy. por favor. Aguántate. Pero déjame a mí. El miedo es No, pero- libre. El miedo es libre. Colombia, No, yo no, te dije que no, había que tú vas a hacer ver. una evaluación psiquiátrica. ¡Ay! antes de ir Señor, a la perdónalo porque no sabe lo que dice. Yo creo que un momento, vamos a pasar a otro Señores, tema. estamos por la mañana. estamos Señores, por la mañana. señores, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Vamos a cambiar de tema. Hay un ¿Qué pasó, Freddy? Puede hacer un homenaje a Fidel en Aquí. Oh, sí, hágalo. Hágalo. Vamos a cambiar de tema. Democracia, hágalo. Hágalo, Freddy. Señores. Cuando el Che Guevara se fue para Bolivia para armar la guerrilla de Bolivia, previendo la posibilidad de una muerte que era posible porque estaba metido en una guerrilla. Sí. Tenemos más temas. El Che Guevara le mandó en octubre de 1967 ¿En una qué carta. año fue eso? Octubre del 67. Le mandó una carta a Fidel, simbólica, histórica, porque el Che Guevara le decía a Fidel, te recuerdo en esta hora con muchas cosas. Te recuerdo cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir.
de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Entonces supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria, pero todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros y la historia se repite. Siento que he cumplido con la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo que es ya mío. Hago formal renuncia de mi puesto de ministro, de mi condición de cubano, de mi grado de comandante. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con la suficiente unidad y rectitud para consolidar el triunfo de la Revolución Cubana. Si algún día me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para ti y para tu pueblo. Que le doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mi vida. Que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material. Los dos están en el infierno, ya está. Ya eso es demasiado largo. Mis hijos y mi mujer, esto es demasiado largo. Respeto. Es un asesino en la cabaña, mataba a los cubanos, los fusilaba el Che Guevara. Pues y usted está aquí haciéndole un homenaje frente a mí. No, eso otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Un asesino, asesino, asesino. La ignorancia es... Oh, pero claro, Fidel Castro y el Che Guevara, dos asesinos, mataron miles de cubanos. Podemos cambiar de tema si les parece. Pero por favor. Freddy Aguas Vivas. Hay pruebas. Gracias, no, conmigo aquí no puede ser. Perfecto. Vamos a mandarle primeramente un cariñoso saludo a Jenny Berenice. Mi amor, cuando quieras abrirle un expediente a ambos, bienvenida. Y de ella porque ustedes están agrediendo al resto del panel. No, yo estoy agrediendo a nadie. Pero como quiera, si se abre no se va a llevar a cabo. No sé. Bueno. Jenny Berenice, a él, el expediente al abogado. tuyo. Señores.